Bienvenidas y bienvenidos al podcast Ciencia de Datos con Jocelyn Dunstan Escudero, es decir, conmigo. En cada episodio nos sumergiremos desde una mirada interdisciplinaria en las distintas áreas que nos permiten utilizar la ciencia de datos para mejorar nuestra vida, conociendo diferentes profesionales y sus diversos campos de trabajo. Aprendamos juntos ciencia de datos. Hola a todas y todos, estamos en un nuevo capítulo de este especial AC3E, que es el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que tiene una sede en la Universidad Federico Santa María, pero también como instituciones asociadas está la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, y hoy me encuentro con Pamela Guevara, profesora de la Universidad de Concepción y además futura directora alterna del centro. Sí. Hola, ¿cómo estás, Jocelyn? Hoy investigadora titular. Sí, por ahora soy investigadora titular. Y en el fondo el AC3 es un centro basal, que quiere decir que tiene que no solamente producir investigación, sino también transferencia, que en el fondo la NIT, cada peso tiene que ser respaldado por inversión que se levanta. Entonces tiene otras dinámicas que no es simplemente investigar. ¿Sí? En parte, como que quiero preguntarte tu carrera, pero también cómo dentro del centro tú has encontrado como una forma de hacer cosas que quizás con fondos más chicos o solas no se pueden hacer. Claro, no, yo creo que el centro AC3E, en lo personal, digamos, para lo que es mi carrera de investigación ha sido de mucha ayuda. Ya, o sea, no solo por ayudarme a visibilizarme, lo cual me ha ayudado a tener más estudiantes, a que sea más conocida la investigación, también me ha ayudado con fondos para tener bien, apoyar a los estudiantes o a veces financiar un viaje a una conferencia, depende de lo que requiera en cada momento. Sí. Es como la magia de la investigación asociativa, sí. Que es que en el fondo tú haces más cosas cuando tenés otra gente. Y además en tu caso está en Concepción, o sea, como que yo creo que también hay una barrera de poder conectarte con otros centros y también acceso a centros y además cortar el queque, que es importante. O sea, como que en el fondo tú no solamente quieres que alguien haga un check que es como, oh, es mujer, o es de región, pero además como que darte poder. Y eso yo creo que el AC3, o sea, siendo directora alterna, se nota. Sí, no, yo creo que ha sido muy interesante como la carrera que he tenido en el centro, porque ingresé como investigadora asociada, después investigadora titular y ahora, digamos, en un futuro cercano como directora alterna. Y lo que decías tú respecto a las oportunidades que entrega el centro, yo diría que la colaboración es una de las más importantes. O sea, estoy en el grupo de sistemas biomédicos, al igual que tú, y eso me ha permitido tener más contacto con investigadores del área, formar colaboraciones, participar en proyectos conjuntos, guiar estudiantes, y la verdad es que eso ha sido muy enriquecedor. También yo diría que somos casi amigos con los investigadores y es muy entretenido eso de juntarnos de repente, ya sea en Valparaíso, en Concepción o en Santiago a veces, y poder, digamos, ayudarnos entre nosotros. Sí. Bueno, y si alguien no ha escuchado todavía la entrevista de Matías Zúñiga, en la temporada 1 Matías también es del mismo grupo y está súper interesante, así que muy recomendada. Entonces, partamos, Pamela, ¿qué estudiaste? ¿Cómo fuiste entrenando tu propia red neuronal para ser quien eres hoy? Bueno, yo estudié Ingeniería Civil Electrónica, ¿ya? Donde yo creo que hay dos áreas como bien diferentes que se pueden desarrollar, que una es más el hardware, que a lo mejor es lo que más se asocia a ingeniería electrónica, que es computadores, ¿no es cierto?, o sensores, dispositivos, etc. Y está más el área de software, que es lo que me gustó a mí, más desarrollar algoritmos, programación, digamos, de trabajo en computador y sobre todo lo que tiene que ver con algoritmos científicos y visualización científica. Entonces, con eso empecé, mi tesis de pregrado fue en visualización, nada que ver con el área biomédica, fue visualización de fluidos en 3D. Y ahí me gustó mucho la parte de justamente esto de poder tener datos, en ese caso eran tridimensionales, pero eran de datos de las corrientes marinas,
Y yo quería, después cuando surgió esta posibilidad de realizar un posgrado en el área biomédica, porque se iba a abrir la carrera de biomédica en la Universidad de Concepción, de Ingeniería Civil Biomédica, me invitaron a que yo me especializara en el área, ¿no es cierto?, que siguiera estudio de posgrado y que después fuera profesora de la carrera. Entonces ahí, bueno, me gustó mucho porque el área de biomédica en sí es muy interesante, pero quise conectarlo con este interés mío de la visualización y el análisis de datos. Entonces ahí me especialicé en análisis de imágenes médicas, que justamente tiene mucho de eso, mucho de algoritmo, de procesamiento de imágenes y también mucho de visualización tridimensional. Pero Pamela, igual, ¿cómo lograste llegar a ingeniería civil electrónica? Como que desde niña sentía y que, o sea, porque entraste directo a la carrera, no es como nosotros mucho que hemos entrado a un plan común y como que ahí en el fondo te das cuenta. ¿Tú entraste en la U de Conce directo a electrónica? La verdad es que no entré directo, había en esa época, o sea, todavía hay plan común para algunas carreras, pero en esa época era plan común obligatorio para todas las carreras, un año con todos los cursos básicos de física, matemática, etc. Pero yo ya tenía desde un principio la idea de estudiar electrónica. Pero por mucho tiempo no, la verdad es que yo creo que como todos los estudiantes de enseñanza media, como que no sabía bien qué quería estudiar, porque me gustaban las matemáticas, la física, pero también me gustaba mucho la biología. Entonces hasta en un momento pensé en estudiar medicina, pero después pensé, no, creo que puedo sacarle como más provecho a mis habilidades en matemáticas o física. Y la verdad es que igual por mucho tiempo pensé en estudiar física porque participé harto en escuelas de verano de física, en el colegio, en todas las actividades relacionadas con física, pero después me orienté por ingeniería porque lo encontré mucho más aplicado, o sea, lo que yo pensaba en esa época, que era más aplicado, y porque mi papá era ingeniero también eléctrico, yo creo que igual influenció mi decisión. Sí. ¿Y el doctorado dónde lo hiciste? Lo hice en un centro especializado en el estudio del cerebro, que se llama Neurospin, en Francia, y es conocido porque tiene muchos equipos resonadores de resonancia magnética para adquirir imágenes con distintas calidades. Y entonces ahí me integré a un laboratorio especializado justamente en el análisis de las imágenes de resonancia magnética. Sí. Y uno aquí ve a Pamela muy tranquilita, pero igual participó en, no sé si voy a decir protestas, pero luchaste porque hubieran mejores condiciones para las becas. ¿Te fuiste con beca Presidente de la República o era una beca francesa? En esa época yo me fui con una beca especial que había, se llamaba beca Máster 2 y doctorado, Embajada de Francia y CONICET, algo así, era un nombre, pero en el fondo era como un financiamiento compartido entre Francia y CONICET, que era, ¿no es cierto?, la agencia de investigación que ahora se llama ANIM. Entonces esa beca financiaba un año de magíster y los 4 años de doctorado. Y, tú querías saber, no es eso lo que querías saber, ya, sí. Bueno, lo que pasa es que en esa época las becas para doctorado internacional no eran muy buenas, ¿ya? O sea, eso es con respecto a los costos que tiene vivir en el extranjero, sobre todo en países caros como Francia, y era de 800 euros. Y lo que yo pagaba en arriendo era 750 euros. O sea, no me alcanzaba ni para los costos porque además hay que pagar electricidad, agua y todo el resto. Y el valor de las becas de los estudiantes de otros países allá estaba alrededor de los 1.400 euros, que era el monto mínimo en Francia también. Porque cabe destacar que en Francia al menos el doctorado lo consideran un trabajo. Entonces tiene que tener todos los beneficios que tiene un trabajo. Y entonces ahí nos movilizamos para protestar afuera de la embajada y pedir que aumentaran los fondos, porque en realidad no eran suficientes. Exacto. Y la verdad es que sí nos resultó, aumentaron los fondos, tanto de la beca Presidente de la República, que también era muy baja como esta, y se igualaron,
porque en esa época salió las becas Chile que sí tenían un monto más alto. Entonces como que todas se igualaron. Sí, y alguien podría decir en la casa, y por eso me gusta mucho esta historia, de ya, pues, pero podría ir a trabajar o podría ir ahorrar hasta llegar a un doctor, hasta ir al doctorado. Pero lo que a mí me gusta de esa historia es que lo que uno quiere justamente es que no hayan esas diferencias como que los estudiantes pobres, no tienen que trabajar de noche, mientras que la gente que puede tener dinero de su familia se dedica simplemente a estudiar. Que un poco antes de estas becas, las becas, o sea, estoy pensando profes muy viejos que se iban a doctorar así a Berkeley, era porque eran familias que pagaban ese postdoctorado. Y en el fondo justamente estas becas buscan que gente como tú o como yo, como quien sea, que llega a ese nivel y queda en la universidad, vaya a la universidad, aunque tenga 0 pesos en su cuenta antes de ir al doctorado. Eso es como el ideal. Sí, por supuesto, o sea, que tenga la igualdad de condiciones, digamos, para poder estudiar y también para los que tengan más recursos. O sea, yo estoy de acuerdo que todos reciban el mismo beneficio porque es un trabajo. O sea, y eso, o sea, no es un regalo, tú recibes ese dinero, pero porque estás haciendo un trabajo que es formarte para después retribuir al país, porque todas estas becas te piden una retribución también. Como investigar es trabajar. Exactamente. Entonces tú volviste a Conce después de estar en Francia, ¿hiciste un postdoc o fue directo a...? No, después volví directo porque tenía el compromiso de la universidad, ya teníamos los estudiantes como cuando volví, creo que ya estaban como en 4º año. Ya. Sí, porque el doctorado toma su tiempo. Sí. Y entonces volví a la U y lo entretenido es que volví a hacer el curso de análisis de imágenes, programación, lo que me gusta, así que ha sido una buena experiencia ser académica también e investigadora. Sí. Y además como muy criada, formada, o sea, formada en Francia, pero también en Conce y ahora profe en Conce. Debe ser como igual un sentido de pertenencia, de cómo tratar de que la U esté bien y que tu grupo sí, y el área... Sí, claro, o sea, yo creo que es súper gratificante de alguna forma retribuir de lo que uno se benefició, digamos, que fue justamente esta oportunidad de poder estudiar, de formarse y yo creo que uno es ejemplo igual, a mí me interesa ser sobre todo ejemplo para las estudiantes mujeres, pero en general yo creo que para todos un ejemplo de perseverancia más que nada, ¿sí? ¿No? Es que yo siempre digo, no, aquí no hay genio, ¿sí? En el fondo es creerse el cuento y perseverar, que es lo más importante. Sí, y justo como un poco lo que hablábamos en el almuerzo, es que también como ser un modelo de rol, yo alguna vez lo decía, como que en física en particular, que fue lo que yo estudié, habían tantos tipos de hombres como personalidades. O sea, como que cuando había un profe que andaba con calcetín y chala, había un profe que se vestía bien, había un profe que era gracioso, había un profe que no era gracioso. O sea, pero a veces a las mujeres nos pasa que como hay tan pocas, es como que conocí a un ejemplo sí. y a veces son masculinizados. O sea, son mujeres que lo pasaron mal o que por alguna razón casi ejercen el patriarcado de la misma manera. Y yo creo que hace súper bien tener ejemplos como tú, por ejemplo, que podéis tener tu personalidad y que no tiene para qué ser avasalladora para poder ser profesora titular, no tiene para qué, no, puede ser tú, Pamela, hablando como siempre y llevando a tu hija a la oficina y sí. está todo bien. ¿Está bien? No, la verdad es que yo creo que eso es algo que me gusta mucho de la academia y es que yo creo que uno puede ser, o he tenido yo esa oportunidad, de poder ser bien transparente y hacer las cosas que quiero, obviamente cumplir con las responsabilidades, pero siempre, no sé, llevando adelante las ideas, defendiendo cuando corresponde también lo que quiero hacer, pero siempre yo creo que manteniendo mi personalidad sin necesidad de forzar nada. Sí, y alguna vez hablé con alguien que había salido de ingeniería civil industrial y era una mujer y me decía como es que yo tengo que ir con zapato alto a trabajar y yo encontraba que era para no sé, una demanda, ¿cachai? Como que cómo eso, o sea, tú estudiaste todos estos años para que alguien te diga cómo vestirte, o sea, los zapatos en particular. Entonces a mí también me gusta eso de la academia, que uno puede ser muy auténtica y también como que lo importante es casi lo de adentro. Sí. O sea, obviamente que hay una formalidad y uno depende de los círculos que se mueva, pero yo creo que nosotras buscamos movernos en círculos donde lo más importante casi es como
las cosas que a nosotras nos apasiona y qué tema nos gusta estudiar y ser como honesta en ese trabajo. Sí, de todas maneras, y yo creo que con los estudiantes también es importante ser honesto y ser, tanto para decirle, por ejemplo, desde que si están interesados en seguir investigación, o sea, al tiro decirle, no, esto es, o sea, a mí al menos me apasiona mucho, pero es algo que no es fácil. Sí. Pero si a uno le gusta, lo pasa bien. Entonces, mostrarle las dos caras igual, porque no le vamos a decir... o sea, yo nunca a un estudiante... Mira, hasta ahora nunca he buscado estudiantes. O sea, espero que se acerquen, porque pienso, igual es una decisión difícil estudiar investigación, hay que estar convencido. Exacto. Es como cuando la gente te pregunta, no sé si hacer un doctorado. Claro. Igual es como tatuarse un poco. Sí. Entonces hay que como que pensarlo bien porque es harto tiempo. Claro, pero por eso que yo creo que es importante lo que dices tú, o sea, que lo vean a uno, que uno lo pasa bien, sí, haciéndolo, aunque de repente sufra, qué sé yo, pero si uno hace lo que le gusta, yo creo que se puede superar cualquier otra dificultad. Y a mí lo que me gusta también hablar es como de autocuidado y salud mental, porque también no es como que, no quiero hacer sonar que esto es tan fácil, que naturalmente estamos sanas y estamos bien. No, como que hay una inversión, por ejemplo, la inversión en que tú le dedicas tiempo a tu familia o a tus amigos y amigas, como que hay que meterle cabeza, o por ejemplo, no, yo hago yoga, o yo hago esto, o no sé, como que no parezca también que es una magia que logramos hacer por años. No, la academia y la ciencia también requiere que uno tenga rutinas que te permitan como recuperar energía también. Sí, no, la academia es bastante demandante y en algunos momentos estresante, y eso, claro, es difícil verlo desde afuera porque se ve como que uno está relajado. Incluso yo sé que, o sea, los mismos estudiantes se preguntan, ya tiene 2, 4 horas de clase y el resto del tiempo, ¿qué hace? Sí. Entonces, cuando ya los estudiantes ya trabajan, ya son tesistas, ahí se dan cuenta que uno está todo el tiempo ocupado y siempre tiene cosas que hacer. Pero sí, claro, uno tiene que encontrar los espacios para preocuparse de uno mismo y también de la salud, porque con la edad empiezan obviamente los problemas naturales, la misma vista o cualquier cosa, y uno tiene que darse el tiempo para ir al médico y todo eso. Sí. Y Pamela, ¿qué proyecto estás haciendo hoy que te gustan mucho? La verdad es que, bueno, me gusta mi área principal de investigación, que es el estudio de la conectividad cerebral a partir de imágenes de resonancia magnética. Eso me gusta mucho por el hecho que estudia la conectividad, que puede tener muchas aplicaciones para entender mejor sobre todo las distintas condiciones. Pero me gustan mucho los otros trabajos que son bien interdisciplinarios, por ejemplo, con una investigadora de la Facultad de Educación, también trabajamos con una investigadora de psicología. Entonces, son proyectos que a mí me gustan mucho porque van mucho más directo, con una utilidad, por ejemplo, para los niños. Trabajo en un proyecto que desarrollamos una aplicación para estimular el lenguaje y la comunicación en niños pequeños, preescolares, de 3, 4 años, otro para ayudar a la comprensión lectora, estamos en uno para también ayudar a autorregular las emociones. Pero y ahí haces como imágenes del cerebro. Ahí no tiene que ver con imágenes, no. Ya. Ahí es trabajo de ingeniería, de pensar en el desarrollo de las apps, en el diseño, apoyamos en todo lo que sea análisis de datos, etcétera. Y cuando hablabas del resonador, yo siempre me acuerdo que un resonador, un Tesla es $1.000.000 de dólares. Al menos, sí. Y que por eso cuando dicen que es de 3 Tesla, ya, es como que calcular esa magnitud. Sí. Y que la gente muchas veces que investiga con resonadores es como que tiene que dejar parte de su budget, así de su plata, para poder pagar por ese servicio. Sí. Entonces tú, como que en el fondo, ¿cómo es tu colaboración? ¿Es como que tienes el dinero y vas a ¿tiene un convenio con un centro médico o la Universidad Conce ahí? Mira, la verdad es que hasta ahora proyectos solo míos no he trabajado con adquisición de imágenes directamente. Yeah. O sea, tuve uno, pero justo fue en pandemia, así que ahí ya no se hicieron las imágenes. Pero en los otros colaborativos, ya anillo, ahí sí ha habido adquisición de imágenes. Pero los proyectos como más míos no, porque se necesita un clínico, se necesita
sea, no es solo el resonador, sino que se necesita mucho apoyo de otros profesionales. Sí. Entonces, por ahora no lo he hecho, pero claro que están los planes y ahora en la UDECONCE han llegado más personas que trabajan con imagen en neurociencia, entonces yo creo que se vuelve más factible. Sí, no, yo creo que Sí. también es un equipo Sí. que trabaja en eso, Sí, y por sí. eso después tú vas y pagáis por cierta hora, o es mucha gente que se consiguió dinero para hacerlo, porque es muy fuerte mantenerlo. Claro, un pero investigador. como te decía, claro, no es solo el dinero, que es un tema por supuesto, pero es todo lo que va alrededor de reclutar un paciente, hacerle los exámenes clínicos correspondientes, etcétera. O sea, todo eso, hay muchas cosas que yo no podría hacer aunque quisiera. Sí. Y yo me acuerdo que tú estabas en una sociedad. O sea, alguna vez estabas organizando una Sí, conferencia sí. que tiene una revista asociada. ¿Cómo es la cosa? No, bueno, CIPAIM es una sociedad científica, principalmente con investigadores de Latinoamérica, para justamente el estudio, el análisis de información médica e imágenes médicas también. Tiene una conferencia que organiza todos los años en distintas ciudades de Latinoamérica, así que eso lo he encontrado bien interesante porque yo creo que por lo menos los que participamos en la conferencia nos ha ayudado a fortalecer las conexiones acá. Y revista en sí no tiene, pero publica el proceeding, digamos, los artículos que se presentan en la conferencia, y también de repente hace webinars o otro tipo de charlas durante el año. Sí, Sí, pero no sé, es eso me entretenido. acuerdo que pasó el Sí. año pasado en Chile. Fue el 2022. 2022. Sí. Sí. Y en general con la gente del centro, yo siempre te veo como conversando con Wael o con... ¿Hay algún proyecto que estén como amasando o que hayan hecho en el pasado? O sea, como todos los investigadores, yo creo que tenemos muchos proyectos postulados, pero sí, siempre tenemos ideas. Tenemos actualmente un proyecto anillo con Wael, con Alejandro, que tiene que ver con la estimulación transcraneal eléctrica. Son pequeñas corrientes que ni se sienten, pero que pueden ayudar a rehabilitar un poco los desórdenes que hay en algunas patologías neurológicas. ¿Ya? Y eso es interesante porque nuestra teoría es que eso se puede personalizar, porque hasta ahora no se sabe bien qué parámetros usar o hay algunos parámetros como estándar, pero nuestra teoría es que puede dar mucho mejor resultado si se personaliza con las mismas señales de la persona, de señales electrofisiológicas. Así que esa es uno de los proyectos medio locos que tenemos. Qué bueno, no hay que ver, pero al final lo financiaron, ¿no? Lo postularon. Ese está financiado, Ya. sí, estamos terminando ya el proyecto. No, qué bueno. Sí. Y Pamela, ¿qué cosas te han servido a ti para ser productiva? O sea, como que tenía algún consejo para la gente que nos escucha. A ver, mira, lo primero es bien como chistoso y resulta de que yo al principio me di cuenta que tenía pocos estudiantes. Entonces yo dije, pero debe ser porque los estudiantes no me conocen, porque también por mi personalidad a lo mejor yo no soy de andar publicando lo que hago, pero dije, no, esto tengo que cambiar de estrategia, tengo que tener una estrategia de marketing. Entonces me hice una página web. Yeah. Y entonces ahí empecé a publicar, porque mis estudiantes íbamos a conferencias internacionales, hacíamos mucha actividad en colegio y claro, no se sabía. Y yo creo que ayudó harto, porque los mismos estudiantes ya después se acercaban a mí, conocían lo que sí, lo que hago, digamos, y yo creo que eso me ayudó. Ya el hecho de visibilizar más, como te decía, la investigación, lo que los estudiantes hacen, y después yo creo, muchos estudiantes me lo han dicho, que lo que les gusta de mí es que como que soy apasionada. Entonces como que ven que a mí que lo que hago me gusta, me entusiasma y los contagio con lo que hago, y yo creo que eso me ha resultado bien. Sí. Sí. Así que... Sí, yo creo que a mí una de las razones que me alejaron de la física más teórica, que era lo que yo hacía antes, y es como un poco lo que yo sentí que a mí me alejó de la física más teórica, fue que yo no estaba tan apasionada y sentía como cómo voy a motivar a gente que trabaje a la par conmigo en cosas que ni yo estoy tan motivada. Entonces yo creo que es un camino encontrar como donde una se siente mejor haciendo. Sí, no, de todas maneras, o sea, es súper importante.
Por supuesto, el hecho de que uno también se destaque en lo que haga, pero sí, la motivación es importante. Y lo otro que he hecho es buscar como nichos en la investigación, porque creo que es más difícil investigar en algo donde mucha gente, sobre todo laboratorios grandes internacionales, están trabajando, porque inevitablemente van a avanzar más rápido, tienen más recursos, tienen más personas trabajando en eso, y no me gusta investigar con estrés, esa es la verdad. No es que me vaya por la vía fácil, entre comillas, sino que quiero hacerlo al ritmo que podemos acá, tranquilamente, avanzar. Entonces he buscado áreas donde no se está haciendo tanto en otros lados y ha funcionado bien, la verdad. Sí. ¿Y cómo lo haces como para, dejas ciertos momentos del día como para hacer más investigación? Como que lo que hablábamos con Jorge en el capítulo pasado era como cómo evitar ser un manager y que Jorge dejaba espacio para investigar él. Que a mí me cuesta un montón. O sea, yo siento que te puede apresar la bola del mandar el correo, de pasar un comité de ética, de no sé qué. No, la verdad es que eso, yo creo que ahí soy un mal ejemplo, porque no logro dejar tiempo para investigar. Pero lo que sí me ha resultado súper bien es dedicarle, creo que el tiempo suficiente a los estudiantes de posgrado. Entonces, con ellos, voy con ellos investigando en el fondo. Sí. Me van mostrando ellos sus avances, les pido que revisen bibliografía, después la revisamos juntos, ellos me van explicando, lo vamos mirando en detalle. Para escribir los papers igual, los escribimos así, ellos escriben borrador y después nos juntamos muchas veces y lo vamos revisando, pero línea a línea, y lo vamos haciendo. Entonces esas son horas, que a veces son varias horas, pero con ellos me ayudan a enfocarme y a concentrarme, y además que sabes que me he dado cuenta que es una súper buena forma de enseñar a los estudiantes. Es sentarse con ellos y a la par ir mirando, ir aprendiendo, ir escribiendo, y yo creo que les sirve mucho a ellos igual, así que... Sí. Yo hablaba anoche con Héctor Ramírez, que va a estar en el podcast, muy bien. en un siguiente episodio, de que hablábamos esta idea de como cuando uno como que va pasando etapa y se vuelve como el jefe de no sé qué, o empieza a tomar cargo en la facultad o en tu centro, lo que sea, hay menos tiempo para investigar. Y yo le decía, pero es que yo siempre quise ser jefa igual. Como que me encuentro que me sale mejor pedir o sugerir investigación que yo misma hacerla, así tan fuerte. Y yo siento que también tomar labores directivas de un centro es como que uno que viene a un lugar, ahora estamos acá en Puerto Vara, a veces uno no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de armar una postulación para tener un basal por 10 años que permita que un montón de gente lo pase bien investigando. Entonces yo creo que requiere un compromiso y darse cuenta que, bueno, yo he llegado hasta acá porque hay gente que se ha esforzado por mí, y eso hablábamos un montón de ayer, como que en el fondo cuando uno es alumna de magíster, uno ve que salen las becas, o ve que hay, que pasan maravillas. En mi caso yo fui a Francia 2 veces en el magíster, y era mi profe que estaba postulando un Ecoscónicis, que tenía colaboraciones y que a mí simplemente me transportaban. Entonces yo creo que eso es muy bonito de la academia, de cómo uno la vive, como la entrega del lugar, o sea, como la entrega de beneficios cuando uno es más chica, y después se da cuenta de la cantidad de trabajo que logra, o sea, que se necesita para armar proyectos basales como el AC3. Claro. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que también es como una retribución en el fondo, porque uno igual recibe, yo creo que justamente lo que tú dices, uno recibe apoyo cuando está estudiando, está aprendiendo, etcétera, y después es como una forma de retribuir, creo yo, esto también de tener proyectos, de enseñar, que a mí la verdad es que he descubierto que me gusta mucho eso de mentoría, como te digo, que a los estudiantes, y postular a proyectos y todo eso, que es parte de lo que hay que hacer. Pero a mí me gusta, mira, no me gusta escribir proyectos, pero sí me gusta postular. Ganármelo. No, me refiero, es que escribirlo siempre es un poco agotador. Sí. Pero la idea de tener ideas y de planear cosas y pensar qué cosa podría hacer, eso me motiva mucho. Sí. Como... Yo creo que en la medida en que uno envejece también
si hay estado parte de un centro, que a veces son centros más chicos, con menos plata, más plata, lo que sea, uno empieza a pensar como qué cosas veo que funcionan acá y cuáles no. Entonces yo creo que uno empieza a soñar en que si yo tuviera poder de decisión, yo haría las cosas de una cierta manera. Y yo creo que eso también es bonito cuando se logran buenas dinámicas o que, no sé, porque si es que hay que levantar plata, se hace de una manera en que los investigadores y las investigadoras no se sienten como presionados, sino que naturalmente empiezan a aparecer colaboraciones y hay un equipo técnico que hace las cosas. Yo creo que empieza a ser como, esto yo lo quiero potenciar o quiero hacerlo más en el futuro. Claro. Sí, no, la verdad es que, por ejemplo, yo creo que el centro AC3 en particular a mí me ha ayudado justamente también porque como que me ha dado una pequeña presión, que no realmente estresante ni forzado, pero una pequeña presión para yo misma esforzarme más por tener más publicaciones, tener más estudiantes, pero no es por números. Al final me ha ayudado a crecer por ejemplo, ahora tengo, si eso miraba el otro día, un laboratorio con, la verdad es que está llenito, ya no caben más estudiantes, y ha sido en parte gracias al empuje también que ha dado el centro. Sí. Y yo creo que también ver otras dimensiones. Para mí, por ejemplo, la electrónica es mucho más lejos, pero cuando uno lo piensa en el contexto de la biomedicina, hoy día hablábamos como de sensores y wearables, o sea, cosas que se usan. Y como que en el fondo uno siempre podría decir, pero ¿para qué desarrollar cosas como los wearables que se usan, o como que mediciones de pasos, si total el iWatch lo hace? Ya, pero como que de verdad si quería hacer un experimento o quería ponerlo al servicio del sistema público de salud, ya no vaya a comprar, porque sería además financiar una empresa así como millonaria. Entonces ahí viene toda la idea de desarrollar sensores o cómo procesar la señal de manera que dentro del microchip, así dentro del dispositivo, salga mejor. Y yo creo que eso es bonito de cómo la interacción con otras personas te abre la cabeza. O sea, yo llevo un día en el sur y ya siento que tengo más ideas de ingeniería eléctrica que la que he tenido en mi vida. Así como, dado que te juntáis con gente y estáis ahí como tirando la talla y estáis hablando de cosas. Claro, no, de todas maneras lo que dices tú de los sensores, igual, claro, porque, por ejemplo, lo que decía de que estos sensores ya no solo pueden ser para estudiar una enfermedad, sino que pueden ser para ayudar a estudiar las emociones, el comportamiento. Entonces se amplían también las aplicaciones, y eso es lo interesante. Sí. Y con Wael alguna vez hablamos como de que él y yo sabíamos de dispositivos también como para detectar cuando uno come y qué come, porque hay como unos collares que uno se puede poner y que en el fondo con los movimientos de la garganta uno puede decir como es un alimento sólido, líquido y que ayuda a la reportería. No, es muy interesante el tema. Sí. Bueno, alguna vez hablamos con Wael de al menos poner algún sensor en el refrigerador. Sí. A ver cuántas veces lo abrí. Claro, ¿qué sacaste? ¿Qué comida sacaste? Estamos llegando al final de este episodio y hay una sección de recomendaciones. Muy bien. ¿Hay algo que queráis recomendar a la gente que nos escucha? ¿Pero enfocado en qué? Puede ser cosas como para profundizar en tu área, puede ser cosas de una serie o un libro, lo que tú queráis. Ya, primero una recomendación, quiero aprovechar la oportunidad para las mujeres, sobre todo niñas, estudiantes, que crean en ellas, porque si bien suena muy trivial, yo lo veo todos los días, ¿ya? Estudiantes súper inteligentes, a veces son la mejor alumna de su promoción, pero aún así piensan que no son suficientemente capaces para hacer un posgrado o hacer ese tipo de análisis, y felizmente muchas de ellas se dan cuenta un poquito tarde, que a veces cuesta más conseguirles beca y todo porque pasan algunos beneficios que ya pasaron, digamos, pero yo diría que eso es fundamental, que se crean el cuento, así que le daría el consejo a todas las niñas que se crean el cuento y que se atrevan. Sí. Y yo hablaba el otro día, me junté con un grupo de estudiantes, mujeres y hombres, y les decía igual esto del fake it until you make it, que no es como que, al menos en mi caso, no es como que yo logré una madurez y una creencia en mí misma y luego empecé a hacer cosas. O sea, por mucho tiempo yo decía como, yo lo que sí sabía era que había cómo las mujeres y hombres postulan a los trabajos. Yo sé que suena muy binario, pero en el sentido era como que
como ocurre mucho más en mujeres, aunque hay personalidades de hombre que les pasa lo mismo de las mujeres, que era como, si te pedían 3 cosas para un trabajo, muchas mujeres ven 2 y ya no postulan. Por supuesto. Y hay hombres que ven 1 y ya postulan. Sí. Entonces yo sabía ese estudio y lo que he aplicado mucho en mi carrera es como acordarme de eso y decir, debe haber alguien ahí afuera que está viendo una cosa y está postulando. Entonces yo, con mis 2 cositas, y además que uno puede ir honestamente y decir como, mira, tengo estas 2, pero yo veo en la tercera que hay un potencial, o sea, sí, yo creo que sí, con la herramienta adecuada. Y en el fondo cuando alguien te contrata o alguien te da una beca, uno tiene que asumir que tiene esa oportunidad y tiene que aprovecharla, aunque por dentro uno quisiera, tiene dudas, no sabe, tiene síndrome del impostor, Claro. lo que sea. Pero al menos yo siento que en algún momento la gente empezó a decir que yo era seca antes de que yo lo creyera incluso. No, pues, pero lo hice eso nomás, sí, o sea, como sí. que dije, bueno, o sea, yo tampoco le ando mintiendo a la gente, es como que si se le ocurrió que yo tenía un valor, y he ido apareciendo mucho más con el tiempo. No, Y desde que me doctoré también, eso ha ayudado. Sí, no, sí, como dices tú, van pequeños detalles, a veces también van ayudando a reforzar esa confianza. Pero a mí me pasó lo mismo que a ti, yo he hecho lo mismo, porque también sé de todas esas estadísticas que una mujer cuando se postula a un puesto o un premio, lo que sea, es porque está segura que cumple con todo y con creces. Y en cambio los hombres en general se atreven más. Entonces yo he usado también eso, cuando postulé a profesora asociada, a profesora titular y cuando entré en ingeniería también fue, ya, pero si los demás pueden, yo también puedo. No tengo que ser un genio. Para mí esa es como la frase que me repito a mí misma. No tengo que ser un genio, con que sea suficientemente buena y me esfuerce es suficiente para lograr cualquier cosa. Tal cual. Y yo creo que yo también tenía esta idea como de que la física era Albert Einstein y que si uno no era ese nivel, entonces no valía la pena casi. O si no era como Sheldon Cooper o algo así. Lo que hablábamos con Jorge Silva es que la ciencia necesita un espectro mucho más grande de personas. Sí. Necesita gente como nosotras y gente quizás, o sea, necesita como de todo. Gente que es buena para vender la ciencia, pero también gente que es mucho más como para adentro. También. Introvertidos, extrovertidos, mujeres, hombres, disidencia. Es como que realmente... Todo, y necesitáis todo, personas que se vayan al detalle y se queden pegados ahí, como otros que miren afuera, absolutamente. Sí. Es fundamental. ¿Y otra recomendación? Ya, del libro, sí, la verdad es que hay un investigador que ahora es el director del Centro Neurospin donde hice mi doctorado, se llama Stanislas Dehaene. Él es un neurocientífico bastante conocido en realidad y ha estudiado mucho los mecanismos de la lectura en el cerebro y matemática y distinto tipo de cosas. Y tiene libros, ¿ya? Yo creo que deben estar traducidos al español algunos de ellos. Pero para mí, él escribe muy bien, es un divulgador. Entonces fue súper entretenido entender cómo se aprende a leer. Y la verdad es que no es nada aburrido, porque junta como la historia. Habla de las distintas culturas, de cómo el cerebro se adapta, pero de una forma muy entretenida. Así que de verdad recomiendo ese libro creo que en español se llama Las neuronas de la lectura. ¿Y cómo se llama él? Él se llama Stanislas Dehaene. Ya. Igual cuando aparezca el capítulo vamos a poner las recomendaciones de otra manera. Sí. ¿Y alguna otra recomendación de otra cosa? Yo también a veces en general recomiendo y no se me ocurre nada ahora. O sea, lo que puedo recomendar, no sé. Como me están viendo, pueden ver mi guaguita. Hay un pequeño bebé ahí. Y lo que iba a recomendar era que he tenido muchas ganas de hacer deporte. O sea, no desde siempre. Partió como a la semana 10, como que de repente, porque a mí me duele la espalda si no hago deporte. Y he leído toda clase de buenas cosas de que el deporte ayuda al bebé también y te ayuda a ti, te ayuda psicológicamente. Entonces he escuchado un libro, o sea, un podcast que se llama The Pregnancy Podcast y que está, y como que muy chistoso, sale como alguien como escuchando audífonos y una guagua. Y he escuchado los capítulos de como cardio y los de pesas y los de yoga y toda la cuestión. Entonces es como que me he vuelto muy fanática de estirarme, aunque no tiene para qué ser así como que yo ando con mis pesas, sino que también entre medio del seminario fui y como que me estiré un poco y sentí que era, o sea, sé que da un poco de vergüenza porque es como, pucha, alguien te puede ver, pero por otra parte decía, pero si yo todavía estoy escuchando lo que están diciendo y estoy aprovechando de estirar la espalda. Sí, sí, es algo muy necesario.
Y de hecho, bueno, yo porque me dolían los pies y todo, fui a la kinesióloga y justamente hacemos puro estiramiento y ahora hago casi todas las noches. Y la verdad es que me siento pero mucho mejor y no es solo el cuerpo, sino hasta la mente se siente como más fresca. Es que hay esa teoría de que como que pasa de los dos lados, que en el fondo uno se siente bien y me muevo, corro, bailo. Pero también el moverse manda la señal al cerebro como me estoy sintiendo bien. Yo estoy convencida, porque cuando hago estiramiento al otro día despierto pero muy, muy feliz. Sí. Y sobre el ejercicio del embarazo, mira, yo porque me recomendaron igual, pero a mí me gusta mucho la natación. Pero sobre todo ahí hice y yo creo que es maravilloso. Y nadé hasta no los 9 meses, pero hasta los 8 meses y medio, más de 1 kilómetro cada vez y ningún problema. Sí. Además, con Pamela somos como hermanas de haber tenido hijos tarde. Sí. Las dos nos embarazamos hasta a los 38. No es como que yo no sé si le recomendaría a toda la gente esperar tanto porque pueden pasar cosas como en mi caso, que tuve que hacer in vitro, pero igual tiene sus gracias embarazarse tarde. Sí, no, yo creo que uno se lo toma con mucha calma y como tú cuentas que has leído o escuchado muchos podcasts, yo igual leí muchísimo, como que me impregné de todo lo que es el embarazo y todos los aspectos y yo creo que eso es súper entretenido. Y yo aprovecho de contar una historia bonita de que yo tengo un diario donde escribo como, o sea, es como de año nuevo, es como una cosita que partió de un año nuevo, no sé, el 2012. Ya. Que decía como, ¿cuáles son tus deseos del año? Entonces yo escribía mis deseos. Entonces era como, que me vaya bien en el doctorado, que con el pololo X estemos bien, que mi mamá esté bien, no sé. Y después empecé a hacerlo todos los años y al final el cuadernito es solo para los deseos, porque tiene como otras secciones y yo lo he usado solo de deseos. Y me di cuenta que tipo 2019 decía como un montón de deseos, ganarme el fondo de citinización, no sé qué, pasar a profe asistente. Y era como una lista como de 12 cosas y yo ponía a veces como, y ser mamá. Pero antes decía comprar un auto, aprender a manejar. Y después como que fue muy gracioso verlo ahora. Como ser mamá pasó como del lugar 12, después al 5 y después por 2 años era 1. Sí. Entonces yo creo que eso, o sea, en mi caso al menos como que me gusta estar embarazada cuando era literal como la cosa que yo más quería. Obviamente después cuando uno pasa los años y en mi caso yo me gané el fondo irregular recién, es como que ya la parte académica empieza a ser cada vez menos como una magia y es como, es mi pega y además la hago con mucha más gente. Estoy en un centro, estoy en 2 centros, o sea, el IMFD, el AC3, no sé, mucha ayuda colaborativa. Pero ser mamá no es como que alguien me va a ayudar. Tengo que hacerlo con mi esposo nomás. Y yo creo que es bonito eso de sentir que lo estáis haciendo justo cuando realmente era la prioridad 1. Sí, no, de todas maneras. Y yo creo que ahí la investigación igual, o sea, dedicarse como investigadora es muy compatible con tener hijos, si bien, claro, uno puede tener a lo mejor poco tiempo, etcétera. Pero por otro lado, igual tiene flexibilidad el trabajo, o sea, así que yo creo que eso, y además que ahora existe mucho más conciencia también de lo que es la búsqueda de esta armonía entre lo que es la carrera de investigadora y la vida personal. Así que yo creo que sí, es un buen momento. Y que hace bien también tanto para hombres como para mujeres, como hoy día lo decían, como, y en el IMFD lo vemos harto, como buscar siempre horarios que sean como family friendly. O sea, como que no puede ser que el seminario de investigación sea a las 7 de la tarde. Porque ahí está haciendo una diferencia entre la gente que puede y quiere o quedarse hasta esa hora y no. Y debería ser que no, que parte del quehacer del centro sea en un horario que a todo el mundo le signifique. Yo creo que además cuando se empiezan a hablar de estos mensajes, podrían haber, no sé si pasa, pero hombres que se les cae la teja, así como, nunca había pensado que yo tenía que ir a mi casa, ¿cachai? Y no sé. Sí, sí, yo creo que eso es importante, pero las nuevas generaciones yo he visto, sobre todo los investigadores más jóvenes, como que tienen mucho más asimilado esto de la corresponsabilidad en todas las tareas. O sea, como que siempre, yo tengo que, por ejemplo, a tal hora no puedo, voy a buscar a mi hijo al colegio, o no, mi hijo está enfermo, perdonen, no puedo ir a la reunión. Y son cosas que a lo mejor 10 años atrás no como que tampoco se esperaba para los hombres también. Sí. Así como
creo que alguna vez alguien contaba que casi les preguntaban, ya, ¿y tu señora qué hace? Así como, Claro. ¿por qué tú tenés que ir a buscar? Sí. Y ahora yo creo que nadie se atrevería, nadie debería atreverse a preguntarle a un hombre que por qué está, Claro. porque tiene labores de cuidado, que está súper bien. Sí, ¿no? Y hay una cosa que todavía, o sea, en esta época sorprende y es que, bueno, tú sabes, como investigadores viajamos mucho. Sí. Entonces, cuando mi hija estaba pequeña, yo un tiempo no viajé, o un par de conferencias que fui con ella. Pero después que ya tenía como 2 años, ya empecé de nuevo a viajar. Y mis colegas y mujeres me decían, ¿y con quién dejaste a tu hija? Y yo le decía, bueno, con Ernesto, con el papá, pues. Y como que entonces no podían creerlo. Entonces, y eso a mí me sorprendía porque para mí era lo más normal del mundo que se quedara él con ella, que la bañara, la alimentara. Totalmente. Entonces todavía existe esa mentalidad de que el hombre no es capaz tampoco de hacer cosas. Y yo creo que es más, como que son buenas pruebas, que se queden un día, una semana, o sea, un par de días o lo que tenga que ser, porque yo creo que se crean unos lazos que son súper buenos. Así que... No, de hecho, él siempre me dice que cuando viajo, le gusta ese lado de que comparte con ella, conversa. Como que tienen que hacer todo juntos. Claro. Pero... Así que no, bien. Y pensaste tu canción, ¿no? La que va a sonar, por si acaso, lo dije al principio, pero estos capítulos especiales de la C3 van a estar en el YouTube de la C3E, pero van a seguir estando en el Spotify del IMFD. Entonces, a la gente del Spotify va a poder escuchar la canción que Pamela recomienda, en el YouTube no va a estar. Así que bueno, pueden vivir lo mejor de los dos mundos. Ya, muy bien. Pero esta la verdad es que es una canción que es bastante popular en este momento, así que no es original. Pero la verdad es que me gusta mucho la canción de Miley Cyrus, Flowers, que está bien conocida, creo que está sacado premios y todo. La verdad es que me encanta porque la encuentro muy alegre. Sí. Entonces cuando estoy trabajando ahí intermedio pongo la canción y me anima. Sí, no, y Miley, o sea, a mí a cada rato me sale como en el Instagram como que muchas veces me sugiere que ella cuando estaba recibiendo los premios, ella bailando, ella tiene un nuevo momento. Sí, no, bien. Pamela, ¿hay algo que no te haya preguntado y que quieras agregar? No, yo creo que hemos conversado un poco de todo. Todo bien, sí. No, muchísimas gracias. Gracias a ti, de todas maneras. Sí. Fue entretenido. Así que con esto damos fin a este capítulo especial AC3E en vivo, o sea, siempre en vivo, pero bueno, siempre delay, pero en vivo con video y con audio. Y muchas gracias por escucharnos siempre y nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Chao.